Hola, ¿qué tal, estudiantes de Textos 3? Esta clase corresponde a la actividad Herostratus. The giant temple of Artemis overlooked the Mediterranean and was the pride of the city of Ephesus. It had taken 120 years to build and was considered one of the seven wonders of the ancient world, until the day in 356 BC when a young Greek named Herostratus burned it down. The catastrophe shocked Ephesus, as did the arsonist motive. After his arrest, Herostratus said he set the temple on fire so his name would be remembered forever. He is the namesake of herostratic criminals, lawbreakers who act solely for the purpose of achieving notoriety. Herostratus' target was carefully chosen. The temple of Artemis, dedicated to the goddess of childbirth and the hunt, was larger than the Parthenon in Athens. Its construction had been funded by the legendarily wealthy King Croesus. The temple of Artemis in Ephesus is the only house of the gods, wrote an admirer, Philo of Byzantium. For whoever examines it will believe that the gods exchanged the heavenly regions of immortality to have a place upon the earth. Little is known about Herostratus' life before the fire. After his arrest, he was subjected to torture on the rack, a penalty usually inflicted only upon non-citizens, suggesting that he may not have been a native Ephesan, or may have been a slave. After his execution, officials in Ephesus imposed an additional punishment on Herostratus, seeking to deprive him of the glory he had sought. They barred the very mention of his name. Although the ban was widely observed for hundreds of years, one ancient writer violated the prohibition, ensuring that Herostratus' name would survive and acquire the eternal infamy he had desired. Additional information. 1. Ephesus is now Efes, Turkey. The city's extensive Greek ruins, including the remains of the Temple of Artemis, were excavated beginning in the 19th century. 2. The torching of the temple was the basis of the lunacy of Herostratus by the German poet George Heym. And for Jean-Paul Sartre's short story L'Herostrate. Stratos means army in Greek. Herostratus means army hero. Herostratus. El gigantesco templo de Artemisa dominaba el Mediterráneo y era el orgullo de la ciudad de Éfeso. Se había tardado 120 años en construir y se consideraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Hasta el día de 356 a.C., cuando un joven griego llamado Herostratus la quemó. La catástrofe conmocionó a Éfeso, al igual que el motivo del pirómano. Después de su arresto, Heróstrato dijo que prendió fuego al templo para que su nombre fuera recordado para siempre. Él es el homónimo de los criminales jerostáticos, infractores de la ley que actúan únicamente con el propósito de alcanzar notoriedad. El objetivo de Heróstrato fue elegido cuidadosamente. El templo de Artemisa, dedicado a la diosa del parto y la caza, era más grande que el Partenón de Atenas. Su construcción había sido financiada por el legendario rey Creso. El templo
Su construcción había sido financiada por el rico rey Creso. El templo de Artemisa en Éfeso es la única casa de los dioses, escribió un admirador, Filón de Bizancio, porque quien lo examine creerá que los dioses cambiaron las regiones celestiales de la inmortalidad para tener un lugar en la tierra. Poco se sabe sobre la vida de Heróstrato antes del incendio. Después de su arresto fue sometido a tortura en el potro, una pena que por lo general se inflige solo a los no ciudadanos, lo que sugiere que puede que no haya sido un nativo de Éfeso o que haya sido un esclavo. Después de su ejecución, los funcionarios de Éfeso impusieron un castigo adicional a Heróstrato. Buscando privarlo de la gloria que había buscado, prohibieron la sola mención de su nombre. Aunque la prohibición se observó ampliamente durante cientos de años, un escritor antiguo violó la prohibición, asegurándose de que el nombre de Heróstrato sobreviviera y adquiriera la infamia eterna que había deseado. Información adicional. 1. Éfeso ahora es Éfes, Turquía. Las extensas ruinas griegas de la ciudad, incluidos los restos del templo de Artemisa, fueron excavadas a partir del siglo XIX. La quema del templo fue la base de La locura de Heróstratus, del poeta alemán George Heine, y de un cuento de Jean-Paul Sartre, Le Herostrato. Stratos significa ejército en griego. Heróstrato significa héroe del ejército. Veamos las preguntas y respuestas. El templo de Artemisa fue incendiado en el siglo IV a.C. La respuesta se encuentra en la línea 4, donde dice que en un día del año 356 a.C., Heróstratos quemó el templo de Artemisa. El año 356 corresponde al siglo IV a.C. Siguiente. La construcción del templo de Artemisa tardó más de un siglo. La respuesta se encuentra en la línea 2, donde dice que se necesitaron o tardó 120 años en ser construido. Por eso la respuesta es más de un siglo. Se le llama herostráticos a quienes cometen crímenes con el objetivo de hacerse famosos. Esto se explica en las líneas de la 8 a la 10, donde dice que Heróstrato es el homónimo de los criminales herostráticos, y luego después de la coma se explica que son los infractores de la ley quienes actúan únicamente con el propósito de lograr o alcanzar la notoriedad. Entonces ahí está la definición de herostráticos. Siguiente. Artemisa era la diosa de los partos y la caza. En la línea 11 se dice, de la 11 a la 12, se dice que el templo de Artemisa estaba dedicado a la diosa de los partos, childbirth, y la caza, the hunt. Entonces aquí está que Artemisa es esa diosa, la diosa de los partos y la caza. Siguiente, la palabra wealthy, que está en la línea 14, es un adjetivo que expresa abundancia de dinero. ¿Por qué? Bueno, porque wealth significa riqueza y wealthy es alguien que es rico. Entonces aquí donde dice que su construcción había sido fundada por el legendario o por el legendariamente rico rey Croesus, ¿no? Entonces aquí hay dos adjetivos, o más bien un adjetivo para describir al rey Cresos o Croesus, que es que era rico, o sea que era muy rico, y que era legendariamente rico. Aquí tenemos el adverbio legendariamente con la terminación li, que afecta o describe a ese adjetivo. O sea, no solamente era rico, sino que era legendariamente rico.
Siguiente. ¿Por qué se cree que Heróstrato no era de Éfeso? Porque el método de tortura que emplearon con él no se usaba con los ciudadanos. Y la referencia a esto está en la línea 20 y 21, donde dice que después de arrestarlo fue sujeto a tortura en el potro. Y luego se explica algo entre comas sobre ese potro, sobre ese método de tortura, y dice un castigo o una pena que usualmente se infligía solamente a los no ciudadanos. E incluso se agrega, lo cual sugiere que pudo no haber sido nativo de Éfeso, o quizá también que fue un esclavo. Entonces por eso se sabe que probablemente era no ciudadano, o que a lo mejor era esclavo, por el método de tortura que usaron con él, que no se usaba con los ciudadanos. ¿Para qué prohibieron las autoridades que se pronunciara el nombre de Heróstrato? Para evitar que él cumpliera su deseo. ¿Cuál deseo? Pues su deseo de ser famoso, ¿no? Porque ya se dijo que para eso quemó el templo, porque quería pasar la historia, porque quería ser famoso. Entonces, además de torturarlo y ejecutarlo, agregaron ese castigo para que él no cumpliera su deseo de que ni siquiera se mencionara o se pronunciara su nombre. Y la información al respecto está en la línea 24, donde se habla de que después de ejecutarlo, las autoridades de Éfeso, buscando privarlo de la gloria que había buscado, prohibieron la sola mención de su nombre. En la línea 12, la palabra Gades se refiere a... Gades quiere decir diosa y se refiere a la diosa Artemisa. Y aunque esa pregunta se podría contestar hasta cierto punto usando solamente la lógica o sabiendo qué significa Gades, aquí lo importante es que identifiquemos que tenemos un referente, que en este caso es la palabra original, y luego después una palabra de referencia. Dice el templo de Artemisa. Artemisa es de quien se está hablando. Y después dice dedicado a la diosa de... Bueno, aquí diosa y Artemisa se refieren a la misma entidad, al mismo sustantivo, y por lo tanto Artemis es el referente o palabra original de la que se habla, y Gades es su sinónimo o sustituto en este caso. En el texto se sugiere que la destrucción del templo de Artemisa afectó mucho a los ciudadanos. ¿Por qué mucho y por qué no poco o solo afectó a los funcionarios? Bueno, porque la elección de palabras que se hace aquí en la línea 6 dice la catástrofe, es decir, lo que está en el párrafo 1, que es la referencia al incendio del templo, conmocionó a Éfeso. El verbo en inglés es shocked, ¿no? Como que los choqueó, los impactó, los conmocionó. Entonces, si conmocionó a Éfeso, pues está hablando de que les causó un gran impacto. Y la última de la sección de opción múltiple, ¿cuál de los siguientes enunciados no está en voz pasiva? Bien, ya hemos visto en los ejercicios anteriores que la voz pasiva sirve para resaltar no al sujeto del enunciado, sino al objeto, es decir, no a quien hace las cosas, sino a quien recibe la acción. En este caso, si decimos el templo era considerado, pues aquí es voz pasiva, porque el templo no está haciendo nada, sino que está recibiendo la acción de ser considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces esta sí es voz pasiva. Y la otra opción dice poco se sabe. ¿Se sabe por quién? Pues por la gente, ¿no? Entonces es voz pasiva también, porque no estamos diciendo quién sabe, sino más bien el sujeto sería poco y la voz pasiva es sabido o se sabe de eso. El único enunciado aquí que no está en voz pasiva, es decir, que está en voz activa, es donde el sujeto está haciendo algo, que dice Heróstrato lo quemó. O sea, ¿qué quemó? Pues el templo. Y es la clásica voz activa porque tenemos un sujeto que es Heróstrato, un verbo o la acción que realizó y a quién se la hizo.
en este caso a it, que viene siendo el pronombre que sustituye al templo, o sea, lo quemó. ¿Qué quemó? El templo. La siguiente sección, que ya conocen, es vocabulario extraído del texto y las definiciones en inglés de cada una. Primer paso que valdría la pena hacer sería ver pues el vocabulario, ¿no? Arsonist, infamy, namesake, rack, torching, y después ver las opciones que nos ofrecen. Tenemos cuatro opciones que son sustantivo, una que es verbo. La primera opción, que es sustantivo, dice una persona que intencionalmente comienza un incendio para dañar o destruir algo, especialmente un edificio. ¿Cuál de estas opciones indicará a esa persona que incendia? Ya veremos buscando la ubicación y el contexto en la lectura. La otra opción, que es sustantivo, también se refiere a una persona. Recordemos que sustantivo puede ser cosa, persona, lugar o animal. Estos dos sustantivos se refieren específicamente a persona. Persona o cosa que tiene el mismo nombre que otra. La otra opción es otro sustantivo y dice un mecanismo al cual las personas eran atadas, que los estiraba o jalaba sus cuerpos, estiraba sus cuerpos al jalar sus brazos en una dirección y sus piernas en otra dirección, usualmente usado como una forma de obligarlos a dar información. Es decir, estamos hablando de un método de tortura. Y siguiente opción dice sustantivo, el estado del ser que es famoso o bien conocido por alguna mala cualidad o acción o acto o hecho. Y la última opción es un verbo que significa set fire to, es decir, incendiar algo. Veamos la primera palabra que aparece aquí, es arsonist. De entrada, si vemos arsonist, a menos que usemos un diccionario de inglés-inglés o de inglés-español, pues a lo mejor no podemos saber cuál de estas definiciones le corresponde. Pero aquí la clave y el objetivo del ejercicio es ubicar esta palabra en su contexto particular. Si revisamos la lectura, el lugar donde aparece la palabra arsonist es en la línea 6. Entonces veamos el contexto. ¿Qué dice antes? Antes dice que la catástrofe, es decir, el hecho de que hayan incendiado el templo de Artemisa, conmocionó a Éfeso, al igual que el motivo del arsonist. Es decir, no solamente los conmocionó o los impactó el incendio, sino la razón que tuvo el arsonist para hacerlo. En este caso, arsonist significa el pirómano o el incendiario. La palabra arsonist en inglés, su definición es persona que provoca un incendio. Entonces aquí en las opciones la definición que les corresponde es esta. Sustantivo, una persona que intencionalmente comienza un incendio para dañar o destruir algo, especialmente un edificio. La siguiente es infamy. Esta pues no debería plantear mucha dificultad porque es un cognado, es decir, se parece mucho al español. Se parece a fame, a fama, e infamy se parece a infamia. Entonces, bueno, en realidad la definición es esta, que dice el estado del ser que es famoso o bien conocido por haber hecho por alguna mala cualidad o acción. Sin embargo, para cumplir también con el objetivo del ejercicio, vamos a localizar en qué parte del texto aparece infamy. Aparece en la línea 28. Entonces aquí es donde se habla de que, aparte de torturarlo y ejecutarlo, las autoridades de Éfeso prohibieron que se mencionara su nombre para que no se cumpliera su deseo de hacerse famoso. Y dice aquí, asegurando que el nombre de Heróstrato, bueno, más bien después de esa prohibición pasaron varios siglos, algunos siglos, y entonces alguien rompió esa prohibición, un escritor, y entonces ya lo volvió a mencionar, y al hacer eso, ese escritor
aseguró que el nombre de Heróstrato sobreviviera y adquiriera quién sabe qué, que había deseado. Entonces, ¿qué es lo que adquirió cuando retomaron su nombre? La infamia, es decir, hacerse famoso por algo malo. Siguiente, namesake. Esta palabra también podríamos más o menos deducirla porque incluye la palabra name y sake. Entonces, bueno, si vemos las definiciones que están aquí, ¿cuál tiene que ver con algún nombre o que se relacione con el significado de un nombre? Pues es esta, una persona o cosa que tiene el mismo nombre que otra. Si ubicamos esa palabra en el contexto de la lectura, después de que nos dicen que conmocionó a Éfeso por el incendio y que porque quería que lo recordaran, se menciona que él, o sea, Heróstrato, es el namesake de los criminales herostráticos que rompen la ley para lograr notoriedad. Entonces el namesake sería, él es el homónimo de los criminales herostráticos. ¿Qué significa esto? Que es como si él es el sinónimo o es su nombre dio origen a esto, ¿no? Al término herostrático. De ahí salió ese nombre. Entonces él es homónimo, o sea, quiere decir que es sinónimo o que tiene el mismo nombre, ¿no? Pues como si dijeras, decir Heróstrato y decir herostrático es lo mismo, porque es la definición de los que solo rompen la ley para hacerse famosos. La siguiente es rack. Si ubicamos rack en la lectura, está en la línea 20, donde dice que después de ser arrestado lo torturaron en el rack. Y bueno, como después de decir que lo torturaron en el rack, dice que esta era una pena que no se infligía a los que no eran, que solamente se infligía a los que eran no ciudadanos. Entonces, por lo tanto, si lo torturaron en el rack, pues el rack forzosamente tiene que ser un instrumento de tortura o una forma de tortura. De las opciones que quedan, el único que hace referencia a un instrumento de tortura es el sustantivo, que dice que es un mecanismo en el cual la gente era atada y estirada, se estiraban sus cuerpos jalando sus brazos en una dirección y las piernas en otra para sacarles información. Entonces eso es rack, es el potro, así se llama en español, es el método de tortura llamado el potro, es un instrumento de tortura. Y la última que queda es torching, que bueno, la opción que queda nada más es la de el verbo incendiar algo. Entonces torching es prender fuego a algo o incendiar. De hecho, si nos fijamos, la palabra torch se parece a antorcha, pero no está como el sustantivo la antorcha, sino como la acción de hacer que algo funcione como una antorcha, es decir, incendiar, encender, prender algo, ¿no? Por eso la definición es set fire to, incendiar algo. Y si vemos aquí en el texto dice el incendio del templo, o la acción de incendiar el templo, fue la base de una obra del poeta alemán que se llamó La locura de Heróstrato. Es decir, esa acción de él de haber incendiado el templo inspiró un poema. La siguiente sección es falso y verdadero. El templo de Artemisa se encontraba frente al mar Mediterráneo. Esto es verdadero. En el texto no dice in front of, no usa esa preposición, no dice frente a algo. Sin embargo, dice que el templo de Artemisa dominaba el mar Mediterráneo. De hecho, el verbo aquí es overlooked. Literalmente sería miraba hacia o miraba por encima del mar. Por lo tanto, si el templo podía mirar, metafóricamente hablando, o dominar el Mediterráneo, o sea que desde ahí se veía el Mediterráneo, pues estaba entonces frente al mar Mediterráneo. Estaba junto al mar, frente al mar, o sea, no estaba lejano a él, sino que sí había una relación de cercanía, estaba uno frente al otro.
¿El templo de Artemisa es considerado una de las 7 maravillas del mundo moderno? Falso. Aquí la trampa está en la palabra moderno, porque sí está considerado o era considerado como una de las 7 maravillas, pero de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y esto está en la línea 3, donde dice was considered one of the 7 wonders of the ancient world. Incluso pues está con mayúsculas, 7 maravillas del mundo antiguo. Aquí es donde está la clave para que ese reactivo sea falso. Cuando fue atrapado, Heróstratus dijo que no podía explicar sus motivos para haber incendiado el templo. Esto es falso, porque desde un principio dijo que su motivo era que quería ser famoso, e incluso se hace referencia en el texto que eso conmocionó a la gente y que eso también fue tomado en cuenta en el castigo por parte de quienes lo torturaron y ejecutaron al pedir que se borrara su nombre. Siguiente. El Partenón era más grande que el templo de Artemisa. Esto es falso. En la línea 12 y 13 dice was larger than the Parthenon in Athens. Era más grande que el Partenón en Atenas. Entonces, pues incluso por eso también fue considerado algo muy grave, porque pues era una gran obra. Entonces el templo de Artemisa era más grande que el Partenón. Siguiente, el templo de Artemisa se encontraba en lo que actualmente es Turquía. Verdadero. El templo de Artemisa se encontraba en Éfeso, y aquí nos dice que Éfeso ahora se llama Éfes y es Turquía. Es decir, ese templo estaba ubicado en lo que es la actual Turquía. Las ruinas del templo de Artemisa fueron descubiertas en el siglo XIX. Esto es verdadero. En la línea 33, 32 y 33 dice que los restos del templo de Artemisa fueron excavados a principios del siglo XIX. Aquí está la respuesta. El rey Croesus ordenó la construcción del templo de Artemisa. Es verdadero. Se menciona tal cual en las líneas 13 y 14. Dice: su construcción había sido fundada por el legendariamente rico rey Croesus. Artemisa era la diosa del amor y la belleza. Es falso. Ya se había dicho antes en uno de los reactivos que era la diosa del parto y de la caza. Siguiente, durante algunas décadas estuvo prohibido mencionar el nombre de Heróstratus. Esto es falso, porque en el párrafo 5 dice que se hizo esa prohibición de mencionar su nombre, y que esta prohibición fue observada por algunos cientos de años. Entonces realmente no fue, de hecho en un principio no fue establecido cuánto tiempo se iba a prohibir su nombre, que se mencionara su nombre. Se infiere que se prohibió para siempre, que nunca jamás mencionaran su nombre. Pero bueno, finalmente solamente se respetó eso durante unos cientos de años. Por lo tanto, la respuesta no puede ser que se decretó que durante algunas décadas solamente se dejara de mencionar su nombre. Por esto es falso. Y la última de esta sección es: Heróstrato significa héroe del ejército en griego. Es verdadero. Esto se menciona en la última línea del texto, donde dice stratos quiere decir ejército en griego, y Heróstrato significa héroe del ejército, army hero. En la última sección de hechos y opiniones tenemos en el primer enunciado o extracto del texto que el templo gigante o gigantesco de Artemisa era el orgullo de la ciudad de Éfeso. Esto es una opinión porque es difícil verificar si realmente era el orgullo de toda la ciudad. Por lo general, cuando tenemos enunciados o descripciones que son un poco metafóricas, al decir el orgullo de la ciudad, pues se entiende que no estamos hablando de que la ciudad como un lugar está orgullosa porque no tiene sentimientos o pensamientos, sino que está hablando de los ciudadanos de ese lugar. Entonces está un poco como a nivel metafórico. Y por otro lado, afirmar categóricamente que era el orgullo de todos los ciudadanos de ahí, de todos los habitantes que había ahí,
Es algo que en primer lugar no se puede verificar porque no podemos ir a hacerles una encuesta a todos, y en segundo lugar es una especie de exageración o generalización un poco a nivel metafórico. Entonces es una opinión. La palabra principal que hace que esto sea una opinión es que era el orgullo. Esto es un sentimiento que es difícil verificar porque no podemos ver, observar, medir. La siguiente dice: la catástrofe conmocionó a Éfeso. Lo mismo, Éfeso es una ciudad. La ciudad en sí, tal cual, literalmente no puede ser conmocionada o impactada emocionalmente. Más bien son los ciudadanos de Éfeso. Y bueno, también como el hecho de que hayan sido impactados, no podemos saber o verificar si realmente a todos les afectó. Suponemos que a la gran mayoría, si no es que a todos, pero es algo que es difícilmente verificable o no se puede verificar, no es algo objetivo. Por lo tanto es una opinión. Ahora, Éfeso es ahora Efes, Turquía. Ese sí es un hecho porque no hay ningún juicio de valor, no hay ninguna frase metafórica, no hay ningún adjetivo que haga que esto sea algo subjetivo o sujeto a controversia. Simplemente es un hecho que donde antes, el lugar que antes se había llamado Éfeso, ahora se llama Efes y está en Turquía. Hecho. La siguiente, el incendio del templo, fue la base de la locura de Heróstrato. Es un hecho porque está documentado y se puede verificar que ese hecho histórico, que fue el incendio del templo de Artemisa, fue tomado como base para una obra que se llama La locura de Heróstrato. Nada más aquí se está describiendo algo que sucedió, que es un hecho y que es verificable porque hay evidencia o registros de esto. Y la última, stratos quiere decir ejército en griego. También es un hecho porque esas leyes o esos significados en la lingüística de lo que significan las palabras, pues ya están establecidos, son hechos, no son opiniones. No es algo que esté sujeto a discusión o controversia, sino que efectivamente podemos verificar si sí o si no. Stratos quiere decir ejército en griego y así es un hecho. Comentarios de ciertas secciones del texto. Bueno, tenemos aquí en primer lugar en la línea 1, overlooked, ya se mencionó hace un momento. Literalmente diría el templo gigante de Artemisa dominaba el Mediterráneo. Entonces podríamos entender que tiene que ver con el verbo mirar. O sea, también podríamos leer como que miraba hacia el Mediterráneo, pero como tiene esto de over, la preposición antes over, es como decir miraba por encima del Mediterráneo. Por eso se puede traducir como dominaba el Mediterráneo, es decir, desde ahí podía verse el Mediterráneo, es lo que quiere decir, ¿no? O podíamos ver hacia el Mediterráneo o por encima del Mediterráneo. Hay que tener cuidado con las palabras compuestas. Es fácil que todo el mundo sepa que look es mirar, que looked es el pasado de mirar, pero ¿por qué tiene over? Bueno, pues porque es una palabra compuesta que aquí se traduce como que se podía ver desde ahí o dominaba el Mediterráneo. Tenemos aquí en la línea 2 otro ejemplo del pasado perfecto que ya habíamos visto en la actividad de Amenpanúfer, que se forma con el had como auxiliar, es decir, el pasado de have como auxiliar, no como significando tener, sino como el auxiliar haber, pero como está en pasado, sería había o hubo. Y bueno, siempre va seguido de un verbo en participio. Todos los tiempos que se llaman perfectos, que llevan have o has o had como auxiliar, tienen que ir seguidos de un verbo en participio, que en español equivale a hado, ido, tos o cho. Por eso aquí se traduciría como había tomado 120 años en construirse, o había requerido 120 años en construirse, o se habían necesitado 120 años en construirse. ¿Por qué usamos el pasado perfecto o dónde lo vamos a ver en los textos? Bueno, cuando estamos hablando de algo que sucedió en el pasado, pero ubicados en ese tiempo pasado, nos vamos todavía más atrás para hablar de un evento que fue anterior a ese tiempo pasado. Por eso se le llama pasado del pasado. En el momento en que se incendió el templo de Artemisa, que fue en el año 356 a.C., en ese momento, que para ellos era presente,
para ellos su pasado era cuando se construyó el templo y que duró 120 años, es decir, es un pasado más remoto que ese 356 antes de Cristo, que para nosotros es el evento 1 del pasado, y el evento 2 del pasado, que está más lejano, es cuando se construyó el templo. Por eso no dice tomó 120 años construirlo, sino se había necesitado 120 años para construirlo. Es decir, nos está narrando algo que para las personas de esa época del 356 antes de Cristo era todavía más lejano en el pasado. Por eso se llama pasado del pasado. También tenemos acá en la línea 7 so. So, si lo buscan en el diccionario, tiene muchos significados posibles. Entre ellos es para establecer relaciones de causa y efecto. Aquí se traduce como ¿para qué? Bueno, más que causa y efecto, en algunos casos es so, así que, pero aquí más que una consecuencia está hablando de un propósito. Entonces aquí se traduce como ¿para qué? Si lo leemos completo diría: después de su arresto, Heróstratus dijo que incendió el templo so, es decir, ¿para qué? Para que su nombre fuera recordado para siempre. Entonces es para eso, ¿no? Tenemos aquí también un enunciado con would. Ya en una actividad anterior, en la de Jezabel, habíamos visto que el would lo que hace es convertir el verbo que está enseguida en ia, ¿no? En lugar de be, si be es ser, aquí es sería. Si viajar es travel, would travel sería viajaría, etc. Y en muchos casos, aparte de hablar como algo condicional, también se puede hablar de una acción que es hipotética. Es decir, ¿para qué hizo eso él? Para que su nombre fuera recordado para siempre. De tal forma que su nombre se recordaría para siempre. Entonces, aquí está hablando de lo que él quería, ¿no? Lo que él quería era esto, que su nombre fuera recordado, o esperaba que su nombre se recordaría para siempre. Aquí tenemos también en la línea 10 el verbo achieve, que significa lograr o alcanzar algo, pero como ya hemos dicho en otras actividades, tenemos tres posibilidades para los verbos que terminan en ing. Una, que sea gerundio, ando, endo, pero por lo general tiene que tener un verbo to be antes para que diga se está logrando, se está consiguiendo. En este caso no lo tenemos, por lo tanto aquí no decimos logrando. Otra posibilidad es que sea un sustantivo, el logro, por ejemplo, pero aquí está como un verbo en infinitivo, entonces como ir. Por eso se traduce como únicamente con el propósito de lograr o alcanzar notoriedad. Por eso es ir. Entonces muchas veces ing equivale al infinitivo ir, como aquí, que es lograr notoriedad. No se traduce como logrando notoriedad, sino con el objetivo de lograr notoriedad. Tenemos también en la línea 13 un ejemplo del comparativo de los adjetivos. Recuerden de textos 1, textos 2, en algún momento deben haberlo visto, que los adjetivos tienen tres formas. En la primera pues está el adjetivo tal cual, en este caso large significa grande. Si ese adjetivo se le agrega er, significa más. Entonces larger significa más grande. Y como esto se llama comparativo, cuando el adjetivo está en forma comparativa es para comparar dos elementos. Pueden ser dos cosas, personas, lugares o animales, o dos grupos de cosas, personas, lugares o animales. En este caso, por eso también se utiliza la palabra than, que significa que, en la relación comparativa. Entonces está comparando qué cosas aquí: el templo de Artemisa con el Partenón, y te está diciendo que el templo era larger than, más grande que el Partenón. Esto es muy común en los textos académicos o de cultura general como estos, porque muy frecuentemente pues hacemos comparaciones de algo, ¿no? De métodos, cuál es más efectivo, cuál es mejor, cuál es peor, de personas, de lugares, etc. Entonces las comparaciones son muy comunes. Aquí tenemos también en la línea 13 its. Por favor recuerden que its es el adjetivo posesivo.
Es decir, pertenece a la categoría de my, your, his, her, its, esos son singulares, our, your y their. Es decir, mi algo, o sea, mi casa, por ejemplo, your, tu libro, his house, su casa de él, her mother, su mamá de ella, its, su de una cosa o animal. Lo que es su puede ser singular, plural, masculino, femenino, eso no importa, pero el poseedor es una cosa o animal. Our, nuestro o nuestra, your, su de ustedes y their, su de ellos. Por favor, no cometan el error de confundir its, así, sin el apóstrofe, con its, con el apóstrofe, porque its quiere decir iris y es diferente. Iris es que algo es o está. En cambio, its sin apóstrofe es su de una cosa o animal. Hay que recordar esto para no confundirnos. Por eso aquí its quiere decir su construcción de una cosa o animal. ¿De qué cosa? Pues del templo, o sea, la construcción del templo. Había sido hecha por el rico, wealthy rey Croesus. Tenemos también en la línea 21 el prefijo non. Recuerden que los prefijos son partículas que se anteponen a una palabra y que modifican de alguna manera su significado. En este caso la palabra original o la raíz es citizens, que significa ciudadanos. Pero si yo le pongo el prefijo non, non es para decir lo contrario de. Es como si en español pusiera no, nada más. Entonces aquí dice no ciudadanos, es decir, que el potro era una pena que no se infligía sobre no ciudadanos. Por lo tanto, se les aplicaba nada más a los que no eran ciudadanos, no a los ciudadanos. Acá tenemos también en la línea 25 otro ejemplo de pasado perfecto. Si comparan esto que está en la línea 25 con la línea 2, donde dice it had taken, se había tomado o se había necesitado 120 años. Aquí dice he had sought, él había buscado. Fíjense cómo es el mismo auxiliar había. Acá arriba es había tomado o había necesitado, ha oído tosocho, y aquí es él había buscado. ¿Qué dice el resto del enunciado? Buscando privarlo de la gloria que él había buscado, prohibieron que se mencionara su nombre. Nuevamente, ¿por qué se está usando pasado perfecto aquí? Porque en el momento que decidieron castigar a Heróstrato, que dijeron ya no mencionen su nombre, está haciendo referencia a un momento en el pasado en el que él se le había ocurrido que quemando el templo podía hacerse famoso. Entonces, por eso para ellos, eso de que él buscó la gloria haciendo un incendio era tiempo pasado. Por eso no dice buscaron privarlo de la gloria que buscó, sino de la gloria que había buscado, o sea, en el pasado. ¿El pasado para quién? Para ellos. Entonces, para nosotros es pasado cuando lo condenaron, pero es más pasado todavía, es un momento anterior cuando se le había ocurrido o él había buscado esa gloria. Y por último también tenemos acá otro ejemplo de pasado perfecto en la línea 29, donde dice he had desired, él había deseado. Si comparamos el enunciado de la línea 25 y el de la 29, es la misma estructura. He, had, él había. Hasta aquí dice lo mismo, él había. Nada más que aquí es el verbo seek, en su forma base es seek, y en pasado participio es sought, buscar. Él había buscado, y aquí es desired, es el verbo que en su forma base es desire, desear, pero aquí está en participio, por lo tanto es deseado. Él había deseado. Entonces, él había buscado en la 25, él había deseado en la 29. ¿Qué dice el resto del enunciado? El nombre de Gerástroto habría sobrevivido y adquirido la infamia que él había deseado, asegurándose que el nombre de Heróstrato sobreviviera y adquiriera la infamia eterna que él había deseado. O sea, en el pasado. ¿El pasado para quién? Pues para el que rompió la prohibición de volver a mencionar su nombre.
Esto es todo entonces de la actividad de Herostratus. Recuerden que eh, en las clases no necesariamente agotamos absolutamente todo lo que podríamos comentar del texto, sino que tomamos algunas cosas que parecen relevantes, y de todas maneras algunos elementos de vocabulario, estrategias de lectura o gramática que no se vean en esta lectura seguramente aparecerán en otras, pero siempre tienen ustedes la opción de que si detectan alguna cosa que no entiendan, a pesar de las explicaciones, a pesar del uso del diccionario, a pesar de repasar las estrategias de lectura de textos 1 y textos 2, pues pueden hacer la pregunta, comunicarse conmigo para hacer la pregunta a través de los medios que están establecidos de comunicación en este curso, y incluso su duda pues puede servirles no nada más a ustedes sino también a los demás. Eso sería todo entonces por el momento. Gracias por su atención.